El día de hoy vamos a hablar de los delitos contra la propiedad. Los delitos contra la propiedad se encuentran tipificados en el Código Penal en el título 10º del libro segundo. Dentro de estos delitos, los delitos contra la propiedad, se encuentra el delito de hurto, el delito de robo, el delito de apropiación indebida, el delito de estafa, los fraudes, además de la estafa, el aprovechamiento de cosas provenientes de delito, el de las usurpaciones, las figuras de la usurpación y bueno, también podríamos agregar los delitos de daños. Luego, bueno, vamos a ir estudiando particularmente cada una de estas modalidades o figuras delictivas. El bien jurídico común a todas ellas es la propiedad. Antes de hablar de qué es la propiedad o qué vamos a entender como la propiedad, bueno, me gustaría destacar nuevamente que dentro de estos delitos se encontraban inicialmente los delitos de extorsión y de secuestro. Pero estos delitos, bueno, fueron extraídos del Código Penal y fueron regulados expresamente en una ley especial. ¿Cuál ha sido la diferencia entre la regulación del Código Penal con la ley especial? Bueno, ya nosotros hemos visto esto, ya yo lo he explicado, las diferencias que existían y que existen, con la regulación actual de la extorsión y del secuestro en la ley especial. Pero sí quisiera destacar de que estos delitos se consideraban esencialmente, la extorsión y el secuestro, delitos esencialmente patrimoniales. Y esa condición de esencialmente patrimoniales, es decir, que vinculados pues, a la afectación del derecho de la propiedad, se notaba sobre todo por el hecho de que estaban incluidos no dentro de los delitos contra la libertad, sino dentro de los delitos contra la propiedad. Sin embargo, en la actualidad, con la regulación que tienen en una ley especial, bueno, todo indica de que el legislador le da, o sea, si bien entiende que con esos delitos se protege la propiedad, pero es decir, acepta que hay una protección de la propiedad, de todas maneras entiende que eso no sería lo fundamental, el bien jurídico de mayor importancia que se vería afectado por estos hechos y que el derecho penal ejercería su protección respecto del mismo. Es decir, que lo esencial que protege el derecho penal en la extorsión y el secuestro, el legislador en el momento actual entiende que no es la propiedad, que si bien puede haber una protección a la propiedad, esa protección sería indirecta, mediata, pero que lo esencial, lo fundamental que se protege con esos delitos es la libertad de la persona, la libertad ambulatoria, la libertad de autodeterminación, es decir, aspectos de la libertad del sujeto y no específicamente o no directamente la propiedad. Que indirectamente se protege la propiedad porque se extorsiona o si se secuestra a una persona, se pide un precio como para que la persona quede libre o para que el extorsionador no haga la amenaza que ha hecho no la haga efectiva. Bueno, sí es verdad, hay una protección allí pues, a la propiedad, pero lo que fundamentalmente se ve afectado cuando una persona la secuestran es su libertad ambulatoria, y cuando la extorsionan y cuando le piden el dinero una vez como precio de su libertad, una vez que la han secuestrado, bueno, realmente lo que se ve allí afectado es el derecho a la autodeterminación, a la libertad de decidir, es decir, a que uno pueda tomar decisiones libremente, sin estar sometido a amenazas que pueden actualizarse y al actualizarse o materializarse se produzca un daño a la vida, a la integridad personal del sujeto. Entonces, quería destacar nuevamente eso. Es decir, de que los delitos de extorsión y secuestro han perdido su carácter fundamentalmente, esencialmente patrimonial en la ley especial de extorsión y el secuestro, y de esa manera, pues de alguna forma hay una regulación un tanto distinta, una protección un tanto distinta en ellos que la que se establecía en el Código Penal. Ahora, volviendo a los delitos contra la propiedad, al tema de los delitos contra la propiedad, en esta lección
introductoria, a mí lo que me parece más importante es que puedan reconocer cuál es el bien jurídico tutelado. Es decir, qué es lo que se entiende o qué es lo que ha de entenderse como propiedad en el ámbito jurídico penal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una discusión acerca de si el concepto de propiedad del derecho penal ha de ser un concepto más amplio, distinto del concepto que da de esta categoría, que de este derecho real, el derecho civil. Si el derecho civil considera que la propiedad es un derecho, uno de los derechos reales, y ese derecho real, de acuerdo a la definición del Código Civil, vendría a ser el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Esto está previsto en el artículo 545 del Código Civil. Fíjense que la Constitución protege el derecho de propiedad, garantiza el derecho de propiedad, y cuando lo define al derecho de propiedad lo hace de una manera también similar a la que señala el Código Civil. Dice el artículo 115 de la Constitución: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de los bienes. Y bueno, después se establecen allí que la propiedad está sometida a las contribuciones, restricciones, etc. Pero bueno, la definición, en todo caso, la definición es prácticamente la misma, ¿no? Se garantiza el derecho de propiedad y toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Bueno, de la misma manera que dice el Código Civil que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. La pregunta es, bueno, ¿el derecho penal debe someterse a estas definiciones que da el derecho civil y que asume también la Constitución, pero evidentemente inspirándose en la definición civil de la propiedad? ¿O el concepto de propiedad ha de ser un concepto distinto? Fíjense por qué se plantea este problema, porque alguien podría decir, bueno, profesor, pero ¿por qué el derecho penal ha de modificar el concepto si el derecho civil, que es el área, por decir, más específica o especial que conoce de este derecho, da una definición? El derecho penal debería, asumir esa definición, mucho más cuando la Constitución establece una definición similar a la de la ley civil. Claro, el argumento es un argumento fuerte, pero cuando esto lo llevamos a la práctica, puede quizás conducir a injusticias, a una aplicación del derecho penal que no cumpla con las expectativas, con lo que se espera del derecho penal en la protección del patrimonio, de los derechos, de la propiedad de las personas. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen que estos delitos son delitos contra la propiedad y lo que se protege es el derecho de propiedad tal cual como lo contempla el derecho civil, entonces solamente estaríamos en presencia de estos delitos, o pudiera argumentarse eso, ¿no? Que solamente estaríamos en presencia de estos delitos cuando la víctima, cuando el sujeto pasivo, ¿no? y que sería la víctima, cuando la víctima, en el caso concreto, fuese el propietario civil del objeto. Pero si no fuese el propietario civil, entonces no podría haber delito contra la propiedad. Eso sería pues un argumento quizás a lo mejor extremo, pero realmente a eso es lo que conduciría a afirmar que el derecho penal protege única y exclusivamente el derecho de propiedad tal cual como lo contempla el derecho civil. O sea, esto de que el derecho penal protege o ha de proteger el concepto de propiedad del derecho civil, esto va de la mano con la llamada teoría de la correspondencia. ¿Qué decía esta teoría de la correspondencia? ¿O qué dice esta teoría de la correspondencia? Bueno, que el derecho penal debe asumir los conceptos, las definiciones
que dan las otras ramas del ordenamiento, y es decir, que el derecho penal no podría modificar esos conceptos, esas categorías, esas definiciones que dan las otras ramas del ordenamiento cuando el derecho penal ejerce su protección, es decir, específicamente mediante sus sanciones. En cambio, hay otra teoría que es la teoría de la autonomía, y la teoría de la autonomía más bien dice, no, bueno, que el derecho penal puede inicialmente tomar en cuenta las definiciones de otras ramas del ordenamiento en cuanto a determinadas categorías básicas como la de la propiedad o institución básica como la propiedad, pero que dependiendo de sus necesidades, precisamente de las necesidades de protección, pueda extender o restringir esos conceptos, esas definiciones que vienen de otras ramas del derecho. Entonces, la pregunta es, bueno, en la aplicación del derecho penal, que eso era lo que iba, en la aplicación del derecho penal, si uno define a la propiedad como lo hace el derecho civil, es decir, si uno protege a la propiedad, si uno dice que lo que el derecho penal protege es lo mismo que protege el derecho civil, es decir, es el concepto de propiedad del derecho civil, pues entonces eso significa que en la práctica, para que pudiese haber, por ejemplo, un delito de hurto, sería necesario que el que tuviese el objeto, el que tuviese el objeto que es hurtado, o sea, el objeto que toma el ladrón, que se apodera del ladrón, tendría que ser el propietario civil, es decir, que la víctima, el sujeto pasivo, de acuerdo a la descripción típica, el sujeto pasivo, la víctima, materialmente hablando, del hecho, tendría que ser el propietario civil. Y de manera que si no fuese el propietario civil, no podría haber delito de hurto, porque el delito de hurto es un delito contra la propiedad, y ahí no se estaría afectando la propiedad, sino estaría afectándose quizás la posesión o la tenencia del objeto. Es decir, ese es el problema, es un problema político criminal importante. O sea, si uno entiende el concepto de propiedad en el derecho penal de la misma manera que se entiende la propiedad en el derecho civil y que lo da a entender también la Constitución, entonces el derecho penal ejercería una protección mucho más restringida de la que uno piensa, porque solamente protegería al propietario civil del objeto, y por lo tanto, o sea, si yo tengo un objeto que me lo prestaron, yo soy el poseedor de él, pues entonces, y a mí me quitan el objeto, me lo roban, o el autor se apodera del objeto en contra de mi voluntad, sin violencia, que es en lo que consiste básicamente el delito de hurto, pues entonces no habría hurto ni habría robo, porque yo no soy el propietario. Entonces eso sería un absurdo, pero al que conduciría tomando pues en un sentido extremo la tesis de la correspondencia. Mire, el criterio dominante en esta materia es el de que entender que el derecho penal protege un concepto más amplio que de propiedad que el del derecho civil. Un concepto más amplio que abarcaría la posesión, la tenencia, incluso la mera tenencia precaria del objeto. Algunos autores consideran que el derecho penal lo protegería. Por lo tanto, incluso fíjense, llega a decirse que la tenencia ilegítima o ilícita del objeto también sería objeto de protección, también sería protegida por el derecho penal. Es decir, que aquel refrán popular que dice que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ese refrán popular carecería de sentido, porque el ladrón que roba al ladrón sí tendría responsabilidad. Desde este punto de vista, insisto, desde este punto de vista sí tendría responsabilidad, porque la tenencia del ladrón del objeto, pues sería una tenencia que sería objeto de protección, sería protegida por el derecho penal, entendiendo el concepto de propiedad en el ámbito penal de una manera muy pero muy amplia. Claro, esta discusión se ha tenido incluso aquí en Venezuela sobre este punto en particular,
autores como Arteaga han dicho que el derecho penal no puede proteger situaciones ilegítimas. O sea, voy a ejemplificar un poco mejor esto, lo del ladrón que roba al ladrón. Imagínense ustedes, bueno, que yo robo a una persona, le hurto su teléfono celular a una persona, y luego cuando voy, no sé, a determinado sitio, me meto en el metro, otro ladrón, sin conocimiento de que yo me había robado el objeto, he hurtado el objeto, bueno, me lo agarra y me lo sustrae a mí. Entonces la pregunta es si ese segundo ladrón tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad penal por el delito de robo, por el delito de hurto, dependiendo si hubo violencia o no hubo violencia. Arteaga es de la opinión que el derecho penal no es legítimo que tutele, que proteja situaciones ilegítimas, situaciones ilícitas, contrarias a derecho, mientras que bueno, que otros autores, por ejemplo aquí en Venezuela, un juez muy conocido de Corte de Apelaciones, que se me olvidó el nombre en este momento, bueno, después ya lo recordaré, él sostuvo la tesis contraria de que el derecho penal pues puede proteger en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones una situación ilegítima. Esta discusión, bueno, no ha sido solamente aquí en la doctrina venezolana, sino que también es una discusión que se ha planteado pues en la doctrina internacional, si realmente eso de ladrón que roba al ladrón tiene sentido, tiene fundamento, o si no tiene fundamento ese tipo de afirmaciones populares. El juez a que me estaba refiriendo era Jorge Rosell en el estado Lara. Bueno, pues tuvieron una discusión Arteaga y Rosell sobre este punto, sobre si el derecho penal debe o no debe proteger situaciones ilegítimas. Y claro, esto tiene que ver con el concepto de propiedad, o sea, ¿qué es lo que protege el derecho penal? O sea, si el derecho penal protege, si uno dice que el derecho penal protege un concepto como el del derecho civil, pues entonces tendría que afirmar que una situación ilegítima en que la persona no es de ninguna manera propietaria, pues no podría el derecho penal llegar a castigar en estos casos al ladrón que roba a otro ladrón. En cambio, si uno asume un concepto mucho más amplio, un concepto pues más extremo, pues uno puede decir, bueno, mira, el concepto de propiedad es un concepto estrictamente jurídico penal, es decir, en el área, por lo menos en nuestra área, con relación al delito de hurto, con relación al delito de robo, y por lo tanto, bueno, el derecho penal podría en estos casos tutelar una situación ilegítima, pero claro, ahí se le buscan explicaciones, y bueno, tampoco es que el ladrón tenga derecho a denunciar el hecho y a que le restituyan el objeto, sino que cuando el ladrón roba al otro ladrón, pues entonces ahí el que se vería afectado sería el propietario civil del objeto, dirían algunos, es decir, que a final de cuentas, el daño a la propiedad se produciría a la propiedad civil, a la propiedad que tiene sobre el objeto su titular. Es lo que dirían aquellos que sostienen que el derecho penal en estos casos debería castigar. Bueno, es la tesis quizá más recurrente al respecto. No creo que haya, no recuerdo que haya nadie que diga, no, es que no se debe castigar porque es ilícito, ilegítimo. No, se dice que se castiga o se debería castigar, pero entendiendo que el titular del derecho y el que puede pedir que se le restituya el objeto es el propietario, ¿no?, del objeto, es el propietario, el verdadero titular del derecho. Claro, pero quedarían de todas maneras unas zonas intermedias en las cuales se mantendría la discusión. Mire, lo cierto, y aquí vamos allá a ir metiéndonos en nuestro código penal, lo cierto es que el derecho penal, tal cual como está regulado actualmente, delitos como el hurto y delitos como el robo, el derecho penal protege una situación distinta, o sea, es decir, el concepto que estaría manejando de propiedad el derecho penal no sería el mismo concepto del derecho civil. En el delito de hurto, por ejemplo, ese delito lo podría cometer el propietario del objeto. ¿Y por qué podría cometer el propietario del objeto? Bueno, porque hay regulaciones
regulaciones que en materia de hurto, o sea, es decir, de la forma en que está el hurto, el delito de hurto regulado en nuestro Código Penal, conduce a entender que incluso quien sea propietario del objeto podría cometer el hecho si no tiene la posesión. Por lo tanto, es decir, en el delito de hurto, más que tutelarse o protegerse la propiedad del objeto, lo que se protegería es la posesión del objeto. Ahora, bueno, la cuestión aparte, si esa posesión sea legítima o no sea legítima, eso es otra cosa, pero esa es otra cosa que, bueno, que repito, está la discusión al respecto, por ejemplo, como la que entre Arteaga y Jorge Rosell, pero más allá de eso, lo cierto es que lo que se tutela en el delito de hurto no es estrictamente el derecho de propiedad, porque entonces si fuese el derecho de propiedad, el propietario nunca podría cometer el delito de hurto, aunque no tuviese la posesión del objeto. Fíjense, esto lo podemos deducir del último aparte del artículo 451, que dice que el delito de hurto también lo cometerá cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada y por el copropietario, o sea, el copropietario, el asociado o coheredero respecto de las cosas comunes o respecto de una herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviese la cosa en su poder. Es decir, que si usted es copropietario de un objeto que no está dividido y que por lo tanto, bueno, habría que hacer un juicio de partición para que a cada quien le dieran el valor de su parte, pues si usted agarra ese objeto y lo tome, no, yo me lo llevo porque yo soy propietario, y usted que la posesión del objeto la tenía otro copropietario, pues usted cometería el delito de hurto independientemente de que fuese el propietario. Entonces, bueno, eso significa que el derecho penal no estaría protegiendo estrictamente el derecho de propiedad, sino que estaría protegiendo, pues, es decir, otro interés, bueno, cuestión aparte es legítimo o ilegítimo, como lo dije, pero otro interés que sería el de la posesión o la tenencia sobre el objeto. Es como también, por ejemplo, que yo decida empeñar una cadena de oro y entonces, bueno, se la doy en prenda a un determinado comerciante, y después entonces yo agarro y sustraigo esa cadena de oro porque digo, no, que yo soy el propietario de ella. Bueno, sí, yo soy el propietario, pero la posesión legítima del objeto la tiene aquel que me la empeñó. Entonces, siendo de esa manera, a quien yo le debo, pues en virtud del contrato de prenda. Entonces, siendo de esa manera, pues, es decir, yo tendría que respetar la posesión que tiene el objeto sobre el objeto aquella persona. Y si no lo hago, bueno, lo que estoy diciendo, pues cometería el delito de hurto, tal cual como se encuentra regulado en este momento en nuestro ordenamiento. O sea, el propietario puede cometer el delito de hurto. Entonces, yo creo que de esta manera es claro que el derecho penal protege un concepto más amplio de propiedad que el del derecho civil. Eso ha conducido en que algunos ordenamientos, precisamente por esa diferencia que existe entre el concepto, o que existiría entre el concepto de propiedad del derecho penal, o que estaría asumiendo en el Código Penal esta rama del derecho, en comparación con el concepto civil, es por eso que en algunas legislaciones, en algunos ordenamientos, se ha cambiado la denominación y no se habla de delitos contra la propiedad, sino se habla de delitos contra el patrimonio. Esta denominación permitiría, bueno, según los que la defienden, permitiría considerar que al ser la expresión patrimonio un tanto más amplia que la de propiedad, pues entonces podría abarcar la protección de la posesión, de la tenencia, aunque fuese precaria, incluso de la tenencia ilegítima
del objeto, es decir que el ladrón tendría en su patrimonio el objeto independientemente de que no fuese el propietario civil, pero tendría en su patrimonio al haber tomado el objeto. Es lo que, bueno, dirían los que defienden pues un concepto tan amplio, ¿no? de protección que tendría el derecho penal en estos casos, no de propiedad, sino el concepto de patrimonio. Sin embargo, también con respecto al patrimonio se podría plantear la misma discusión. Bueno, pero el patrimonio podría ser ilegítimo, ilícito, etcétera. Pero sobre el tema del patrimonio hay discusión también. Yo recomiendo, les sugiero que lean en mi libro sobre la ley de hurto y robo de vehículos. Ahí yo hablo del bien jurídico. Si bien yo asumí ahí una posición que ahorita, bueno, la estoy de alguna manera repensando, allí yo hago, bueno, un análisis de esta problemática del bien jurídico y bueno, sería bueno que revisaran allí las conclusiones a las que llego, a las conclusiones a las que llego con relación a si debe hablarse de patrimonio o no debe hablarse de patrimonio como bien jurídico en lugar de propiedad. Yo de todas maneras puedo decirles que fíjense que mientras que el legislador hable de delitos contra la propiedad, bueno, uno puede utilizar ese concepto y ampliarlo. O sea, yo no creo que haya discusión. Yo creo que el legislador tampoco, y esto es algo que digo yo en el trabajo y que bueno, que quizás haya que profundizarlo un poco más. Yo no creo que el legislador uno puede tomarle al pie de la letra los términos, las palabras que utiliza, sobre todo cuando se trata de instituciones que ya tienen un desarrollo en otras ramas del derecho, sino que por lo menos el derecho penal, cuando se utilizan para darle título, darle denominación a determinados capítulos del Código Penal, se utilizan expresiones como personas, propiedad, orden público. Bueno, eso es una forma amplia de referirse a lo que se intenta tutelar, pero que no necesariamente tiene que interpretarse en el sentido estricto, ¿no? de las palabras que se utilizan. Eso es lo que yo creo, sino que habría que hacer una interpretación teleológica de esos términos. Por lo tanto, uno pudiera entender perfectamente que cuando el legislador habla de propiedad, bueno, se está refiriendo al patrimonio en un sentido mucho más amplio. Entonces, o también podría decirse, bueno, esto es un concepto de propiedad estrictamente jurídico penal que significa o que ha de entenderse como patrimonio, como el patrimonio de las personas. Algo así como lo que dije con relación a los delitos contra las buenas costumbres. Bueno, son delitos contra las buenas costumbres, contra el orden de la familia, pero realmente lo que se protege es la libertad sexual. Quizás en una reforma del código, bueno, es preferible que se utilice la expresión libertad sexual y no buenas costumbres, porque el término buenas costumbres es excesivamente amplio, pero y puede conducir a una aplicación arbitraria e ilegítima del derecho penal. Sin embargo, uno puede teleológicamente interpretar buenas costumbres como libertad sexual, como libertad e indemnidad sexual, de la manera que lo dije en su momento. Es decir, que no es que el título o esa denominación no pueda servir para identificar el bien jurídico, siempre y cuando uno, cuando haga la interpretación, le dé el contenido más adecuado, más legítimo con relación a lo que específicamente protege el derecho penal mediante esos delitos, los delitos que están consagrados en ese título de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, que no es otra cosa, en el caso de los delitos contra las buenas costumbres, que la libertad y la indemnidad sexual, como lo vimos en su momento. Entonces también en este tema, con relación al delito de hurto, a los delitos contra la propiedad, bueno, cuando uno revisa las normas sobre el hurto, sobre el robo, etcétera, bueno, uno podría concluir, mira, es verdad, el legislador habla aquí de delitos contra la propiedad, pero realmente lo que se está protegiendo es el patrimonio, y entonces, bueno, esa sería o debería ser la forma más legítima de interpretar el asunto. Todavía quedaría el punto, bueno, si ladrón que roba al ladrón
tiene 100 años de perdón o si no lo tiene, quedaría ese punto en discusión. Yo diría que bueno, que todo dependerá de la extensión que quiera darse, ¿no?, al concepto y si se pretende o no dejar impune a una persona que mediante violencia o amenaza o que ya sea subrepticiamente trata se apodera de algo que no le pertenece, que si bien el que lo tiene tampoco le pertenece. Oye, pero uno no podría, digo yo, desconectarse de la situación social de que este sujeto está realizando una conducta que es reprochable y que debería o que debe considerarse como ilícita. No, en ningún caso sería un comportamiento lícito. O sea, este sujeto está quebrantando la norma, es la pregunta. Bueno, yo diría, este ladrón que roba ladrón, ¿está quebrantando la norma? Sí, está quebrantando la norma. Oye, pero es que el otro no era propietario. Bueno, pues entonces hay que interpretar el asunto de manera de que se le pueda castigar y que la tutela de la propiedad o la tutela del patrimonio legítimo de una persona que se ve afectado no quede sin una reacción, sin una respuesta adecuada por parte del derecho penal. Y entonces, por eso es que les dije que en un caso como este, bueno, quizás lo más correcto sea entender que si bien el ladrón que roba al ladrón se le debe castigar como haber cometido el delito de robo o el delito de hurto, la víctima del hecho no sería él, sino que la víctima del hecho, el único que podría pedir que le restituyan el objeto es el verdadero propietario o el poseedor legítimo del objeto, dependiendo del caso. Entonces, yo creo que esa sería la forma más correcta. Entonces, en conclusión, el concepto de propiedad más amplio del derecho civil, es más amplio. El concepto de el concepto de propiedad del derecho penal es más amplio que el concepto del derecho civil. Miren, yo creo que sí. O sea, si uno puede afirmar que sí y que realmente lo que la idea que protege o lo que protege el derecho penal es el patrimonio de las personas. Patrimonio que podría ser legítimo o ilegítimo, pero en el caso de que sea ilegítimo, en definitiva lo que se estaría protegiendo es el patrimonio legítimo de otra persona, la propiedad que tendría otro del objeto que habría sido sustraído, hurtado, robado, dependiendo del caso. De todas maneras, bueno, esto tendrá que irse aclarando por la vía jurisprudencial, pero yo creo que en definitiva es un problema de interpretación. Entonces, se debe cambiar en una futura reforma del Código Penal la expresión delitos contra la propiedad y cambiarla, repito, modificarla por la de delitos contra el patrimonio. Bueno, miren, se podría hacer y yo creo que sería quizás lo más razonable, pero de la manera que está prevista en este momento, por vía interpretativa, uno puede decir, bueno, mira, si bien ahí se habla de propiedad, eso es simplemente una indicación de lo que el legislador cree o considera debería protegerse, pero que, es decir, eso tiene que uno adaptarlo a las regulaciones específicas que contiene el Código Penal, y cuando uno revisa esas regulaciones se da cuenta que realmente no es la propiedad civil lo que protege el derecho penal en estos delitos, sino que el concepto de propiedad pues termina siendo mucho más amplio. Se protege la posesión, la tenencia, por ejemplo, como ocurre en el delito de hurto, y de esa manera pues entonces no habría, pues repito, una correspondencia, no se estaría asumiendo o no podría asumirse la teoría de la correspondencia que he mencionado con anterioridad. Hay quienes han dicho, también para terminar, hay quienes han dicho que lo que pasa es que en el derecho penal la propiedad se protege como un derecho constitucional, y que como un derecho constitucional la propiedad tendría un significado, un contenido mucho, pero mucho más amplio que el contenido que se le da en el derecho civil. Es decir, que como una garantía constitucional, la propiedad abarcaría la posesión, la tenencia, incluso la tenencia ilegítima del objeto, porque es un concepto de propiedad muy, pero muy amplio, que estaría en la fuente de la juridicidad del Estado, que sería la Constitución. Esta es una opinión como por ejemplo la que tiene Luis Carlos Pérez en Colombia.
bueno, es discutible realmente, por lo menos que en el caso venezolano uno pudiera decir que el concepto constitucional de propiedad en nuestro caso es mucho más amplio que el derecho civil, sobre todo porque cuando uno lee la definición es decir, de propiedad de la Constitución, es prácticamente la misma definición que da el derecho civil. A menos que uno diga, bueno, interpretando teleológicamente lo que dice el artículo 115 de la Constitución, la protección, es decir, la definición de la propiedad sería mucho más amplia. Yo ahí tengo realmente mis dudas al respecto, sobre todo porque hay una definición en la Constitución que es similar a la del derecho civil. Bueno, sea por un lado, sea por el otro, en todo caso lo importante es que en el derecho penal el concepto de propiedad es un concepto mucho más amplio y ese concepto se asimila o se asemeja al concepto de patrimonio. Concepto sobre el cual tampoco es que no haya discusión, y yo sugiero que lean mi libro sobre la ley de hurto y robo de vehículos a los fines de que observen la discusión o las interrogantes que se han hecho con relación al concepto de patrimonio como bien jurídico tutelado. Incluso hay países en los cuales dicen, hay ordenamientos, hay legislaciones en las cuales la doctrina ha dicho, o sea, se ha señalado de que el concepto de patrimonio es demasiado amplio y que debería ser un aspecto en particular del patrimonio al que se tutela en estos delitos, y por eso más bien, por ejemplo, en legislaciones como la colombiana se habla de delitos contra el patrimonio económico en lugar de delitos contra el patrimonio. Esto es parte de la discusión que genera precisamente entonces el concepto de patrimonio. También se ha discutido si realmente hay delitos que afecten al patrimonio en su totalidad, y eso también ha sido un tema a discutir al respecto. Entonces, de todas maneras, consulten el texto y allí se van a dar cuenta que de todas maneras cualquier libro sobre la parte especial seguramente tocará el problema del bien jurídico tutelado, y sobre todo la disyuntiva entre si hablar de patrimonio o hablar de propiedad en el derecho penal. En este tema introductorio también quiero destacar de que con relación a los delitos contra la propiedad hay una serie de regulaciones comunes que es necesario tener en cuenta de cara a su estudio. Estos delitos, la gran mayoría de ellos recaen sobre un objeto, recaen sobre cosas con valor económico. Entonces, de acuerdo al artículo 80, el capítulo octavo de este título contiene estas disposiciones comunes a las que me estoy refiriendo, y de acuerdo al artículo 80, cuando el culpable de alguno de los delitos previstos, entonces aquí se menciona el capítulo 1, que donde está el hurto, el capítulo 3, donde está la apropiación indebida, donde está la estafa, los fraudes, etcétera. O sea, el legislador señala que en estos delitos que se mencionan acá, repito, capítulos 1, 3, 4 y 5 del presente título, y en los artículos 473, 475 y 478, cuando el sujeto, antes de cualquier providencia judicial, si antes de que se le inicie el proceso penal en su contra, haya restituido lo que hubiese tomado o reparado enteramente el daño, en el caso que por la naturaleza del hecho o por otras circunstancias no fuere posible la restitución, la pena se disminuirá en la proporción de 1 a 2 tercios. Esto está vigente, pero esto entra, vamos a ver, de alguna manera en contradicción con las regulaciones que contiene el Código Orgánico Procesal Penal sobre este tema. Pero es importante destacarlo, ¿no? Si usted, antes de cualquier providencia judicial en su contra, usted restituye el objeto y además, repara el daño, pues a usted se le atenuará la pena. Claro, ¿por qué le digo que esto es contradictorio? Porque si usted hace eso durante el proceso penal, si usted, repito, restituye el objeto
y llega a un acuerdo, por ejemplo, con la víctima, y le repara el daño ocasionado, y ella está, pues decir, está de acuerdo con esa reparación, pues entonces en ese caso más bien se extingue la responsabilidad penal. Entonces pareciera pues como contradictorio que aquí apenas se me consagra una atenuación, cuando no hay providencia judicial todavía al respecto, pero cuando sí la hay, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, pues entonces si usted restituye y repara el daño, pues usted quedaría exento de responsabilidad, claro, siempre y cuando hubiese llegado a un acuerdo con la víctima. Entonces, bueno, pero esta atenuante es importante tenerla en cuenta con relación pues a los delitos que se mencionan acá, que como dije son los previstos en el capítulo 1, en el capítulo 3. En el capítulo 1 está el delito de hurto, en el capítulo 3 está la estafa y otros fraudes, en el capítulo 4 la apropiación indebida, y en el capítulo 5 estaría el aprovechamiento de cosas provenientes de delito. Y bueno, los artículos que se mencionan acá, el 473, 475 y 478, estos son relativos al delito de daños a la propiedad, y bueno, que lo vamos a ver también. O sea, quiere decir que en el delito de daños, claro, no se podrá quizás restituir el objeto, pero sí puede repararse el daño, y esas son las observaciones, es decir, esas son las consideraciones que se hace en este artículo 480. Pero bueno, claro, en la práctica este 480 es decir, no tendría aplicación, si bien no está derogado, no hay una derogatoria del mismo, no tendría aplicación porque hay regulaciones del Código Orgánico Procesal Penal que son muchísimo más beneficiosas desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la defensa del imputado. Es decir, que uno bien tonto sería antes de cualquier providencia judicial, restituir y reparar para solamente obtener un atenuante, que hacer eso durante el proceso, durante el proceso penal, cuando ya hay providencias judiciales al respecto, y más bien si se llega a un acuerdo con la víctima, pues no tener responsabilidad penal, verse exento de responsabilidad penal. Mire, en el artículo 481 se establece una eximente de responsabilidad penal cuando se trata de casos en los cuales la víctima sea un pariente, tenga parentesco con el autor del hecho. Es decir, el legislador por razones de política criminal, en estas hipótesis, es decir, cuando la víctima sea un pariente, hay una relación de parentesco con el autor del hecho, pues entonces el legislador decide no penar, no castigar. Es decir, esto es lo que se llama una excusa absolutoria. O sea, ¿en qué consiste esta excusa absolutoria? Bueno, vamos a leerlo. Dice, en lo que concierne a los hechos previstos en los capítulos 1, 3, 4 y 5 del presente título, o sea, es decir, aquí se excluye el robo, estaría el hurto, la estafa, los fraudes, la apropiación indebida, y también el delito de daños. Para ver, 4, el 5... No, el delito de daños no, y el aprovechamiento de cosas provenientes de delito. O sea, en lo que se refiere, repito, a los delitos previstos en los capítulos, como les dije, capítulos 1, que sería hurto, 3, que sería estafa y fraudes, 4, apropiación indebida, y 5, que sería el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito, y en lo que respecta a los artículos 473 en su parte primera, 475 y 478, que son figuras del delito de daños, pues dice acá, no se promoverá ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito. O sea, aquí es importante destacar, cuando se trata de una excusa absolutoria, lo que se elimina es la pena. El delito se mantiene, es decir, habría delito, pero el legislador, por razones, por motivos político-criminales, el legislador decide no castigar, decide no penar el hecho, pero delito hay. O sea, aquí habría hurto, habría estafa, habría apropiación indebida, etcétera, etcétera. Pero el legislador, renuncia al castigo. Esto tiene importancia
en virtud de lo siguiente: el partícipe, el cómplice, el cooperador, no se vería beneficiado por esta eximente, porque esta eximente sería personalísima. Fíjense, vamos a terminar de leer. O sea, no se promoverá ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito. Entonces se dice aquí, en perjuicio del cónyuge no separado legalmente. Segundo, en perjuicio de un pariente o afín en línea ascendente o descendente, del padre o de la madre adoptiva o del hijo adoptivo. Y en tercer lugar, en perjuicio de un hermano o de una hermana que viva bajo el mismo techo que el culpable. Entonces, en todos estos casos no se promoverá ninguna diligencia, es decir, que el proceso penal, no se abrirá ni siquiera una investigación con relación al hecho, en la medida, repito, que el autor y la víctima tengan la relación de parentesco que se menciona en este artículo 481. Pero si hubo un partícipe, por ejemplo, una persona que no tenía pues ningún tipo de relación, o sea, no es pariente, no tiene ningún tipo de los vínculos que se mencionan en este artículo, o un coautor, pues esa persona sí sería, porque delito hay, el delito se habría cometido, sí sería responsable del hecho, porque la eximente no lo comprendería, no lo abarcaría en el caso concreto, porque estos son causas personalísimas de exención de la responsabilidad penal. Es decir, que solamente se aplicarán esta eximente, esta excusa absolutoria a aquel que tenga las condiciones, las cualidades que se señalan aquí a los fines, bueno, de la aceptación de la misma. Entonces, esto es un eximente por parentesco. Como digo, este eximente por parentesco elimina la pena, pero no elimina el delito, y por lo tanto se mantendrá la responsabilidad penal de aquellos que hayan participado en los cómplices, cooperadores, instigadores del hecho, y también, bueno, si hubo un coautor, que hubo una división de tareas y participó en la realización del hecho, pero teniendo el control del suceso típico, pues entonces ese coautor no se vería beneficiado, como tampoco los partícipes, de esta excusa absolutoria que solamente incumbiría al que tiene las cualidades, como dije, las condiciones señaladas en el tipo. En este artículo 481 también se consagra una atenuación de responsabilidad. Dice acá, la pena se disminuirá en una tercera parte si el hecho se hubiera ejecutado en perjuicio de su cónyuge legalmente separado. Es decir, si hay una separación legal, ya pues entonces en ese caso no se exime de responsabilidad penal, sino que habría pues una simple atenuación del hecho. También cuando se realice en perjuicio o en contra de un hermano o de una hermana que no vivan bajo el mismo techo con el autor del delito, de un tío, de un sobrino o de un afín en segundo grado que viva en familia con dicho autor. Y en estos casos el delito ya no sería un delito de acción pública, sino que sería un delito de acción privada. O sea, aquí es decir, el Estado, el derecho penal, no quiere inmiscuirse o trata de inmiscuirse lo mínimo posible en las relaciones familiares. O sea, como esto es un problema familiar, bueno, esto se debe resolver en familia. Pero cuando no se trata de una persona que no forma parte de la familia, que no es pariente, pues entonces, es decir, el delito se mantiene en todas sus condiciones, en todos sus requisitos. En la práctica, muchas veces es decir, uno encuentra que esta eximente la han aplicado también a quien no tiene la condición de pariente, es decir, cuando a los cómplices, cooperadores, lo cual es un absurdo, porque realmente esto es una causa que exime, repito, solamente de la pena a quienes se encuentren inmersos en las causas que aquí se mencionan, pero no a cualquier persona que haya intervenido en el hecho y que no tiene, de acuerdo pues a lo que dice la ley, pues la condición o cualidad como para que se le exima de responsabilidad penal. Miren, por último, en el artículo 482 se menciona lo siguiente: en lo que concierne a los delitos especificados en el presente título, el juez podrá aumentar la pena hasta con la mitad de su señalamiento si el valor de la cosa sobre la cual ha recaído el delito o el que corresponda al daño que esté causado fuere de mucha importancia. Por el contrario, podrá
al contrario, disminuirla hasta la mitad si es ligero y hasta la tercera parte si fuera levísimo. O sea, es decir, que el legislador establece o le concede al juez la facultad de aumentar o agravar la responsabilidad penal, de aumentar, perdón, o disminuir la responsabilidad penal dependiendo de la gravedad del daño, dependiendo del valor del objeto que haya sido sustraído, hurtado, dañado, etcétera, etcétera. Y bueno, dice también aquí el legislador le establece pues unos criterios, para determinar el valor. Dice aquí, para determinar el valor se tendrá en cuenta no el provecho que reporta al culpable, sino el valor que tuviera la cosa y el daño que se ha causado en la época misma del delito. Y bueno, para eso tendrá que recurrir el juez a la declaración de expertos, ¿no? Que evalúen cuál es el valor que tiene en el momento y en el lugar del hecho, si en la época se cometió el delito, el objeto que ha sido sustraído, hurtado, robado, apropiado, dañado, etcétera, etcétera. Por último dice este artículo, bueno, que las indicadas reducciones de penas no serán aplicables si el culpable era reincidente. O sea, en el caso de que hubiese reincidencia, no procederían estas atenuaciones de responsabilidad penal a las que podría verse favorecido el autor del delito en el caso de que el objeto no tuviese en el momento actual un valor o el daño producido no fuese de una importancia, de mucha importancia. Ahora, estas regulaciones del Código Penal que consagran atenuantes, que establecen un eximente y que consagran también la posibilidad de agravar en ciertos casos la responsabilidad penal. Mira, estas disposiciones en el Código Orgánico Procesal Penal vigente, tienen un elemento que permitiría, o tienen un factor que permitiría decir que es preferible lo que se regula en el Código Orgánico Procesal Penal que lo que está señalado en el Código Penal, por lo menos de cara pues a la defensa del imputado. O sea, eso es lo que quise decir hace un momento cuando estuve hablando de la atenuación de responsabilidad penal que se consagra en las disposiciones comunes cuando la persona antes de cualquier providencia judicial restituye el objeto y repara el daño. O sea, si usted lo hace antes de cualquier providencia judicial, eso lo que hace es atenuar la pena del hecho que usted realizó y eso implicaría que habría que de todas maneras hacer el juicio. Sin embargo, en el Código Orgánico Procesal Penal se consagran instituciones que permiten que usted restituya, repare el daño y que se vea exento de responsabilidad penal por el hecho. Entonces, claro, desde el punto de vista de estrategia procesal, pues es preferible, resulta muy preferible acogerse a las regulaciones del Código Orgánico Procesal Penal en esta materia y no a lo que contiene el Código Penal en cuanto a la atenuación, esa atenuación que mencioné que está prevista en el artículo, creo que era el 481, si no me equivoco, el 480, del Código Penal. Fíjense, vamos a hablar aquí, y le voy a hablar brevemente, de las alternativas a la prosecución del proceso que se consagran en el Código Orgánico Procesal Penal y que pueden influir sobre este tema de los delitos contra la propiedad, ya sea para que al autor no se le procese o más bien que se le exima de responsabilidad penal o se le suspenda el proceso, ya sea para que se le suspenda el proceso, ya sea para que se le exima directamente de responsabilidad penal por el hecho realizado. O ni siquiera, a veces, dependiendo del caso, ni siquiera habría que ejercer la acción penal en su contra, dependiendo del caso en particular. Las alternativas a la prosecución del proceso se encuentran reguladas en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 38, del artículo 38 en adelante. Estas alternativas a la persecución del proceso son, en primer lugar, el llamado principio de oportunidad,
En segundo lugar, los llamados acuerdos reparatorios que ya he mencionado. Y en tercer lugar, tenemos la llamada suspensión condicional del proceso. O sea, ¿cuál es la nota común a estas alternativas a la prosecución del proceso? Bueno, que cuando se verifican los presupuestos, los requisitos, las condiciones que señala la ley y que constituyen elementos para que procedan las mismas, pero cuando se verifican sus requisitos, sus condiciones, pues el procedimiento no va a seguir adelante. Es decir, a la persona no se le va a procesar por el hecho y se le podría eximir de responsabilidad penal en algunos casos si cumple ciertas condiciones, y en otros casos es que ni siquiera tendría que cumplir alguna condición porque es decir, el proceso no se llevaría a cabo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el titular de la acción penal decida no ejercer la acción penal en el caso concreto. Entonces, en estos casos, el resultado de la aplicación de una alternativa a la prosecución del proceso es que el autor del hecho, a pesar de haber cometido el delito, a pesar de que esté o pueda estar demostrado, pueda llegar a estar demostrada la comisión del delito, no va a tener responsabilidad penal, en virtud de que el legislador prefiere, tratándose de hechos que no tienen o que pudieran no tener mucha gravedad, serían delitos menos graves, el legislador prefiere que la persona se mantenga en libertad, y de ese modo es decir, se le da o le daría cabida a ese principio de político criminal que algunos señalan que debe regir o que debe ser guía del derecho penal de un Estado de Derecho, que es que el derecho penal debe ser la última ratio, la extrema ratio de los recursos del Estado para resolver el conflicto, de que se puede resolver el conflicto de otra manera, por ejemplo, con el acuerdo entre las partes, o por ejemplo con otro tipo de sanciones distintas a la sanción penal, pues entonces de esa manera no se produciría el daño o los daños colaterales que conduce la aplicación de la pena. Entonces, es decir, la idea que está tras estas alternativas a la prosecución del proceso es que no debe castigarse en cualquier caso, en todos los casos no debe castigarse, sino que en determinados casos es posible que no se castigue y que de otra manera se logre pues una solución legítima al problema, al conflicto social que ha producido el delito. Entonces, entre estas, como les dije, estas alternativas se encuentran en primer lugar la del principio de oportunidad, que esto tiene que ver con que el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, podría no ejercer la acción penal cuando se trate se cumplan ciertas circunstancias o condiciones que permitirían a él no solicitar pues al órgano judicial la prescindencia o el prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal. Es decir, el Ministerio Público podría renunciar a ejercer el ejercicio de la acción penal, claro. Eso tendría que ser confirmado por el juez de control, pero él podría, repito, solicitarle al juez pues prescindir de la acción penal en determinados casos. Y bueno, uno de esos casos, y que podría estar vinculado con los delitos contra la propiedad, es cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o por su poca frecuencia no afecte gravemente al interés público, excepto, dice aquí, cuando el máximo de la pena exceda de los 8 años de privación de libertad o se cometa por un funcionario o empleado público. O sea, este numeral primero del artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal puede ser aplicable a los delitos contra la propiedad, por ejemplo, cuando el valor del objeto es decir, no es de mucha importancia. O sea, entonces quiere decir que la afectación al bien jurídico de la propiedad es una afectación pues bastante limitada. Entonces, siendo un caso como ese, quizás el fiscal podría renunciar al ejercicio de la acción penal aplicando el principio de oportunidad. En la práctica no lo hace, pero entra dentro de sus posibilidades.
Entonces, el legislador en el artículo 38 del Código Orgánico, bueno, establece varias hipótesis que podrían, por ejemplo, bueno, el numeral primero definitivamente podrían ser aplicadas a delitos, a algunos delitos contra la propiedad, y siempre tomando en cuenta, bueno, que repito, que el daño no haya sido un daño grave al bien jurídico tutelado, sino que pues el daño producido, por ejemplo, cuando el valor del objeto no es de mucha importancia, pues entonces pareciera que no tendría sentido, por lo menos de la óptica del Código Orgánico Procesal Penal, no tendría sentido, el Código Orgánico no tendría sentido el llevar a la cárcel a una persona cuando se trate de un hecho, repito, que no afecta gravemente al bien jurídico, que no lesiona o pone en peligro gravemente al bien jurídico y por lo tanto no afecta de manera importante al interés público. Cuando se trata entonces de estos casos, si el juez autoriza, pues entonces a la persona no se le llevaría a cabo un proceso penal, la persona no sería, es decir, independientemente que el fiscal estuviese convencido de que la persona cometió el delito, de que tenga elementos de convicción con relación a que se cometió el delito, no se llevaría a cabo el procedimiento si él aplica el principio de oportunidad. Es decir, este principio es una excepción al principio de legalidad procesal penal, en el sentido de que el Estado está obligado a castigar, o sea, está obligado a procesar y a castigar los delitos que se cometan. Bueno, la excepción a este principio es el principio de oportunidad. La segunda alternativa a la prosecución del proceso es la de los acuerdos reparatorios. Estos acuerdos reparatorios es simplemente pues como una especie de convenio entre el autor y la víctima del delito, entre el imputado y la víctima del delito, a los fines, bueno, precisamente de que él, si restituye, repara el daño, acepta que cometió el delito y restituye y repara el daño, bueno, no se le lleve a cabo el proceso penal y quede exento de responsabilidad. Ese es el sentido de estos acuerdos. El requisito de estos acuerdos, y por eso la relación con los delitos contra la propiedad, es que vamos a leer el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice acá, el juez podrá desde la fase preparatoria aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima. ¿Cuándo? Entonces, aquí está la relación con los delitos contra la propiedad. Cuando el hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial y cuando se trata de delitos culposos contra las personas. Pero en este numeral primero dice el hecho punible recae exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Bueno, aquí nos estamos refiriendo a delitos como el hurto, como la apropiación indebida, como la estafa, como el delito de daños, como el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito, pero no, claro, no estaríamos refiriendo a delitos como el robo, porque ahí en el robo se ve afectada la libertad de las personas, se ve afectada también, hay un peligro indirecto un peligro indirecto para la vida, para la integridad corporal, y por lo tanto no es exclusivamente de naturaleza patrimonial, y también podrían aplicarse estos acuerdos en delitos como, mucho menos, como la extorsión o como el secuestro, que están además en leyes especiales y no están dentro, por lo tanto, ya dentro de los delitos contra la propiedad, aun cuando siempre podrá decirse que tienen, claro, cierto contenido patrimonial, pero que, como he dicho anteriormente, no es lo fundamental en esos delitos el significado o contenido patrimonial. O sea, la protección que hay al patrimonio es una protección mediata, porque directamente lo que se protege es la libertad de las personas, ya sea como libertad ambulatoria en el delito de secuestro o como libertad en el sentido de autodeterminación en el delito de extorsión. En el delito de robo, también, se protege la libertad, pero no de la misma manera que en la extorsión. Entonces, claro, por eso es que el legislador ha decidido conservar esta figura dentro de los delitos contra la propiedad, porque claro, por el fin que tiene la persona es quitar un objeto, también apoderarse de un objeto que pertenece al otro, o que tiene en su posesión un tercero o una persona, y se vale de la violencia o la amenaza para que le entreguen el objeto. Claro, ahí se ve afectada la libertad, pero
pero el legislador entiende o sigue manteniendo la idea de que se trata de un delito patrimonial. Pero que sea patrimonial no significa que pueda llevarse a acuerdos reparatorios con respecto al mismo, porque no es exclusivamente patrimonial, ya que allí se vería afectada, en el delito de robo, se vería afectada la libertad de la persona. Bueno, entonces, los acuerdos reparatorios tienen unas condiciones, unos requisitos. Tiene que haber un acuerdo entre el autor y la víctima, entre el imputado y la víctima. Y bueno, si el acuerdo reparatorio no es cumplido, eso tiene unos efectos o consecuencias importantes. Porque si ya hubo acusación, si el fiscal había ya acusado al imputado del delito de que se trate, como el imputado, para poder llegar a un acuerdo, tiene que admitir que cometió el delito, o sea, tiene que admitir la realización del hecho, pues entonces en esos casos el juez no es que se le va a seguir el proceso a la persona, sino que el juez lo que procederá inmediatamente es a condenar al imputado por el delito cometido, porque él habría confesado que cometió el hecho, pero no reparó el daño como había ofrecido reparar el daño. Es decir, cumpliendo con el convenio, con el acuerdo reparatorio. En cambio, si se trata de hipótesis en las cuales todavía no había acusación, pues entonces allí se fija un plazo de acuerdo al artículo 42, y el proceso no podrá suspenderse sino hasta por 3 meses. Y de no cumplir el imputado con el acuerdo, sin causa justificada, el proceso continuará. O sea, el proceso seguirá, ahí sí seguirá el proceso, porque todavía no habría acusación por parte del Ministerio Público. Luego sí dice que en caso de que el acuerdo se hubiera realizado después de admitida la acusación o antes de la apertura del debate, pues entonces ahí el juez procederá inmediatamente al castigo del hecho. Como les dije, por eso es que la aplicación del Código Penal, de las atenuantes consagradas en el artículo, en las disposiciones comunes a los delitos contra la propiedad, es decir, del artículo 400, como había dicho, creo que el 480 en adelante, 480, 481 y 482, o sea, la aplicación de las atenuaciones de responsabilidad que se consagran aquí, por lo menos en el 480 y en el 480, pierden un tanto sentido cuando el imputado, llegando a un acuerdo con la víctima, ya durante la tramitación del proceso penal, puede quedar exento de responsabilidad, porque fíjense, de acuerdo a lo que dice el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, el cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiera intervenido en él. Y cuando existan varios imputados o imputadas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo. O sea, es decir, que el acuerdo exime de responsabilidad penal. Se extingue la responsabilidad penal cuando hay un acuerdo reparatorio. En cambio, si usted restituye o repara antes de toda providencia judicial, allí lo que podría es atenuarse la responsabilidad penal, lo que habría es una atenuación de la responsabilidad penal. O sea, eso no está derogado, insisto, de mi punto de vista no se encuentra derogado, pero desde el punto de vista de la aplicación del derecho penal, esto beneficia mucho más al reo, esto que está en el artículo 41, y claro, como estrategia de defensa, pues es evidentemente una estrategia de defensa que favorecerá mucho más al cliente que simplemente conseguir una atenuación de responsabilidad penal. Y por ejemplo, y además también, sumado a lo anterior, cuando lo que dije al principio de oportunidad, también aquí es importante tener en cuenta que si bien esto es una alternativa que queda en manos del Ministerio Público, se le puede solicitar al Ministerio Público que aplique este principio, sobre todo cuando se trate de hechos que no afectan gravemente. Así que como estrategia de defensa siempre será mucho
beneficioso para el imputado que en lugar de apelar a esa atenuante que está en el artículo 480, uno solicite pues que la aplicación al fiscal del principio de oportunidad o que plantee a su vez la posibilidad de un acuerdo reparatorio con la víctima. ¿Por qué digo que no está derogado el Código Penal? Oye, porque si la víctima no quiere llegar a un acuerdo reparatorio y si el fiscal no desea aplicar el principio de oportunidad y tampoco, o sea, se da los requisitos, las condiciones, en el caso concreto, para una suspensión condicional del proceso, bueno, siempre uno tendrá como estrategia de defensa, o podría tener como estrategia de defensa, lo que pues la de agarrar y buscar, tratar de apegarse a la atenuante esa que está en el 480. Claro, lo que pasa es que es difícil porque esa atenuante es antes de cualquier providencia judicial y claro, siempre por ahí existe que tiene pues un lapso de caducidad. Pero bueno, uno como defensor podría decir, bueno, debe ser interpretada teleológicamente y quizás, bueno, de todas maneras restituir, reparar el daño y con eso pretender que el juez de todas maneras conceda la atenuación de responsabilidad penal. O sea, yo no lo excluiría en todo caso, es decir, que como una posibilidad de defensa siempre quedaría el artículo 480 del Código Penal, o sea, es decir, esa atenuante que se menciona allí, a pesar de tener pues un lapso que aparentemente es de caducidad, porque dice que debe ser antes de cualquier providencia judicial. Bueno, por último, entre las alternativas tenemos la suspensión condicional del proceso. Esto de la suspensión condicional del proceso es como una especie de solicitud, para decirlo en términos generales, que hará el imputado o su defensor al juez, decir, bueno, mira, no me siga el procedimiento, porque este es un delito que tiene poca gravedad, no me siga, yo acepto que cometí el delito, yo voy a reparar el daño, etcétera, etcétera, es decir, yo voy a hacer todo lo que me va a someter también a todas las condiciones que usted como juez me puede imponer, pero yo no considero que no se me siga, que no se me continúe el proceso. Yo pido, que no se me continúe el proceso de cara que no se me vaya a castigar o sancionar por el hecho. Si el juez otorga la suspensión condicional del proceso, bueno, él le podrá poner una serie de medidas al imputado, el imputado tendrá además que reparar el daño, etcétera, etcétera, y si no lo hace o si no cumple con las medidas, como el imputado tiene que admitir el hecho, admitir que cometió el delito, pues entonces en estos casos el juez no es que le va a seguir el proceso, no es que el proceso estaba suspendido y vamos a continuarlo, sino que el juez en estas hipótesis lo que hará es condenar al imputado ya por el hecho, porque él ya habría admitido su responsabilidad con relación al mismo. Esto está regulado en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, entre los requisitos para que proceda esta figura, bueno, tiene que ser un delito menos grave. Si dice, en los casos de delitos cuya pena no exceda de 8 años en su límite máximo, el imputado podrá solicitar al juez, como dije hace un momento, de control o al juez de juicio, si se trata de un procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso. Y el juez correspondiente podrá acordarlo siempre que el solicitante admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo y no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho ni hubiera acogido otra alternativa dentro de los 3 años anteriores. A tal efecto, bueno, aquí se dice que el Tribunal Supremo deberá tener de tener un registro automatizado de quienes tienen beneficios, etcétera, etcétera, o sea, algún tipo de concesión de estos derechos, y dice, la solicitud deberá contener una oferta de reparación del daño causado por el delito y el compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le fueren impuestas por el tribunal, conforme al artículo 45 de este código. La oferta podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado.
Bueno, y después aquí se mencionan algunos delitos en los cuales no sería posible la suspensión condicional del proceso. Esta suspensión condicional del proceso estará supeditada, en cuanto a su procedimiento, estará supeditada a que el fiscal decir, lo acepte. O sea, porque tiene que escucharse tanto al fiscal como también a la víctima, haya participado o no haya participado, eso tiene que escuchársela antes de tomar una decisión. Y bueno, esto está en el artículo 44. Dice: la resolución fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso y aprobará o negará o modificará la oferta de reparación presentada por el imputado conforme a criterios de razonabilidad. Entonces dice aquí: en caso de existir oposición de la víctima y del Ministerio Público, el juez deberá negar la petición. Esta decisión no tendrá apelación y se ordenará la apertura del juicio oral y público en el caso concreto. Bueno, estas alternativas a la prosecución del proceso, evidentemente, operan en delitos contra la propiedad, que los delitos contra la propiedad, por lo menos los regulados aquí en el Código Penal, tienen sanciones inferiores a los 8 años. Así que delitos como el hurto, delitos como la estafa, como la apropiación indebida, delitos como el aprovechamiento de cosas provenientes de delitos como el daño, como el delito de daños, también me parece que el delito de usurpación, sí, también el delito de usurpación. Estas figuras delictivas, bueno, todas son inferiores, tienen penas inferiores a 8 años y por lo tanto podría ser aplicable la suspensión condicional del proceso, como también podría llegarse a acuerdos reparatorios. Y si el daño no es un daño, si el daño o el peligro al bien jurídico no es grave, no es de gravedad, sino que es de poca importancia, en lugar de apelarse a la atenuación de la pena o de buscarla hacia la atenuación de la pena que se señala en las disposiciones comunes previstas en el Código Penal a los delitos contra la propiedad, lo que podría más bien es solicitarse al Ministerio Público la aplicación del principio de oportunidad. O sea, lo que quiero entonces destacar es que, bueno, que la forma en que actualmente se regula el proceso penal en Venezuela tiene ese establecimiento de estas alternativas a la prosecución del proceso, tienen efectos directos, muy directos, en delitos como los delitos contra la propiedad. Sobre todo, fíjese que cuando una de estas alternativas, la de los acuerdos reparatorios, operará dentro de sus requisitos o condiciones establecidas, operará, o se establece que operará o que se aplicará únicamente cuando se trate de delitos que afecten de manera exclusiva derechos patrimoniales, delitos exclusivamente de carácter patrimonial, como lo serían los delitos contra la propiedad, bueno, algunos de los delitos contra la propiedad señalados en el título que vamos a estudiar a continuación. Bueno, este título que estamos empezando a estudiar a partir del día de hoy. Bueno, con esto hemos terminado la lección número 19. Bueno, el día de hoy he hablado del bien jurídico, he hecho algunas consideraciones de política criminal, así que también unas consideraciones jurídicas en cuanto al bien jurídico tutelado. Y bueno, hemos hablado también les he hablado de las cuestiones comunes a los delitos patrimoniales, sobre todo las atenuantes, así como también la eximente de responsabilidad penal por la excusa absolutoria por parentesco que se consagra en el Código Penal. Al igual, bueno, por último, he hecho alguna referencia al tema procesal, a las alternativas a la prosecución del proceso, específicamente al principio de oportunidad, a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso, de cómo afectan o pueden afectar a los delitos contra la propiedad, al enjuiciamiento de los delitos contra la propiedad. ¿Por qué? Porque en estos casos se vería el autor exento de responsabilidad penal si se aplica, repito, el principio de oportunidad, se aplica un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso. Cuando se declara la suspensión condicional del proceso, también se extingue la responsabilidad penal. Es una causa de extinción de la responsabilidad penal, de la misma manera que ocurre en los acuerdos reparatorios. Y en el caso del principio de oportunidad es que el Ministerio Público ni siquiera habría ejercido la acción penal
en contra del imputado. Claro, esto tiene que ser en todo caso autorizado por el juez de control. Bueno, con esto terminamos entonces la lección número 19. En la próxima clase vamos a empezar a hablar del delito de hurto, para luego hablar del robo, es decir, vamos a ir viendo en el orden del Código Penal cada uno de los delitos contra la propiedad, salvo, como ya sabemos, la extorsión y el secuestro, que ya los estudiamos y que están previstos, están regulados actualmente en una ley especial.